Y hola, ¿qué Ya. tal es mi computador? Todavía no lo sé, Sí, pero ya. La que reunión sí. se está transmitiendo en Sí, directo en Facebook. sí, Uy, Rafa también está al día. Hola, muy buenas noches en Facebook. A veces mi computador se comenta lentamente, pero muy buenas noches a todos. Esta noche es un poco más relajada. Tenemos un moderador invitado que lo anunciamos como a última hora porque decidimos que queríamos que alguien mediara entre esta conversación entre Joana y yo y que por supuesto también participara en este tema. La sesión de hoy, que es nuestro capítulo número 19, eh, el 19, hoy es 19, ¿cierto? Nuestro capítulo número 19 de la Hablateca se llama Al infinito y más allá, más atrás, perdón, más atrás. Es un nombre sugerido por la hija, la quinceañera hija de nuestra compañera Joana, precisamente porque no se nos ocurría cómo ponerle a esto, porque ya tantos programas podríamos poner el show del recuerdo, pero nos copiaríamos de alguien más. Entonces, quisimos ponerle este título y pues como siempre Joana se fajó con esta presentación. Entonces, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a presentar, bueno, primero pues recuerden que la Hablateca funciona de esta manera. Más o menos alrededor de unos 20 a 25 minutos vamos a estar charlando entre Rafa, Joana y yo sobre los temas, sobre lo que les hemos preparado. Y por supuesto, ustedes pueden ir discutiendo en el chat y hoy no vamos a estar tan intensos con a quien le damos la palabra. La idea es que metamos la cucharada porque este programa lo inventamos, es para que nos acordemos de cosas que nos parezcan divertidas de nuestras niñez, adolescencias, no sé qué rango de edad estamos acá. Un segundo, mi mamá la semana pasada me dijo que no la había compartido el link, así que ese momento cuando le dé la palabra a Rafa. Rafa, ¿quién es Rafa y por qué lo invitamos? Pues a Joana ya nos conocen, entonces pues mejor presentemos a Rafa. Rafa es un viejo amigo de la casa, de hecho, es como casi miembro fundador, podríamos decir. Es ¿Así? decir, él lo dijo y a mí me parece divertido decirlo, pues definitivamente es porque Rafa ha sido de las personas que siempre ha estado conectado una y otra vez, incluso ahorita nos hizo caer en cuenta que las veces que no puede conectarse nos ve en Facebook, así que por favor, si nos ven después de esto, háganos saber que es súper raro cuando te dicen, solo hay 2 personas que te ven en vivo, pero tienes 100 reproducciones y uno así con cara de bueno, ¿y quién más? Entonces, háganlo saber que nos parece muy divertido comunicarnos con ustedes. Entonces, a Rafa lo conocí, bueno, no sé si ustedes saben, yo soy guía de turismo y a Rafa lo conocí el día que nos entrevistaron juntos para empezar a trabajar en una empresa. Y entonces, buen colega, buen amigo y por supuesto acá nuestro moderador invitado. ¿Qué más quieres contarnos de ti, Rafa, antes de iniciar esta exposición y esta charla? No, nada, pues agradecer por la invitación. Esto puede hablar o muy bien o muy mal de la biblioteca. Pues muy bien porque tienen en cuenta a los pelagatos que estamos aquí cada 8 días, pero muy mal porque estos invitados somos nadie. No, Entonces, es verdad, Joana, mete la cucharada acá. Hemos tenido varios invitados de participantes. sí, 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 es cierto. Han traído gente importante, economistas y cosas de esas. Entonces, Entonces, así, nada, la idea es hoy como, ya que vamos a hablar de televisión de los 80s y 90s, y pues ahí se vendrán colados un poquito más cercanos, pues tener como diferentes puntos de vista. Pues todos hemos visto cosas similares en algún momento y otras que muchos no conocerán, sobre todo lo que veíamos Giovanna y yo. Pero, pero pues la idea es como recordar un poquito de todo ese tema porque muy seguramente varios coincidimos en algunas de esas cosas. Entonces, queremos hacer pues énfasis en que primero este tema nació entre Joana y yo. Joana y yo nos llevamos unos años de distancia y al final uno descubre que cuando tiene amigos de tan disímiles edades, uno puede tener muchas cosas en común que uno no cree. Y pues obviamente también nació bueno, no nació, perdón, iba a decir lo siguiente, muchos de los que están en nuestro grupo de difusión en Facebook les preguntamos cuál era nuestro invitado misterioso y prometimos una suculenta, entonces al final del programa vamos a decir quién es el ganador. Son dos ganadoras y tuvimos que debatirlo entre Joana y yo porque no establecimos tan claro las reglas, pero hay la prueba de quiénes son las ganadoras de cuál espacio de difusión, entonces es una suculenta y las enviaremos
cuando ya nos abran la puerta el próximo 1 de septiembre, porque no nos puede salir todo más caro como enviándoles domicilios, pero obviamente les regalaremos una suculenta al nombre, 2 suculentas al nombre de la Hablateca. Entonces empecemos con Rafa y con Joana, no, pero tranquilos, no sean tímidos, con micrófono abierto y ríanse. Entonces, ¿cómo vamos a empezar esto, Joana? Cuéntanos. Pues la Joana, idea es, hoy. cuando con Dayan empezamos a hablar de que íbamos a hablar o que íbamos a conectar con la sesión anterior, entonces sí dijimos, pues hablemos de los 80 y de los 90. Un poco como hablábamos con Rafa, nosotros con Rafa, pues aquí ya vamos a empezar a revelar casi nuestras edades. Entonces, somos de un año en donde no somos ni chicha ni limonada. Entonces, ni de los 70 ni de los 80. O sea, entonces, como de qué íbamos a hablar. Pero como dice Dayan, pues yo creo, en mi caso a veces creo que soy más de los 80s que de los 70s. Y Dayan, pues es una niña noventera. O sea, es la niña noventera del grupo. Nací en el 86, entonces, pero yo también creo lo mismo. ¿Qué pasa cuando uno nace a mitad de una década? Pues se lleva bien con los de atrás y con los de Y con los adelante. de adelante. Entonces es como que a veces yo tengo amigos que ya me dicen como, soy del 91, soy del 92, y yo soy como, pero ¿por qué ando con gente tan chiquita? No, lo que pasa es que ya cuando todo el mundo está en ese mar de gente llamada adultez, pues ya uno, pues ya la diferencia generacional se borra Sí. de alguna manera. Además que Entonces, la década en la que naces como que nunca es en la que creces, o sea, tus 10 exactamente. primeros años no valen, ya tú O sea empiezas que podemos ser decir más que curioso. Rafa y yo somos de los 90. Sí. Pero yo también lo Solo quería eso. decir. O sea, yo siento que también la gente de los 80s, como yo, si se acuerda algo de los 80s, es porque o tiene mucha memoria, muy buena memoria, como yo, o tiene gente que le está recordando todo el tiempo las cosas que uno hizo en los 80s. Por ende, yo como historiadora me encanta estudiar el tema de la memoria, y tengo entendido que, bueno, la memoria social, individual, colectiva, eh, cada vez que uno recuerda algo es porque o fue muy divertido y fue muy feliz en eso, o pues obviamente cuando tiene eventos traumáticos, que no vamos a discutir eso hoy porque pues ya nuestro país ya nos tiene como con un acto de fe, pero el hecho es que yo me acuerdo de cosas porque me las dicen, porque yo fui la menor de unos primos. Entonces era como, ya sí jodía, ya sí no sé qué. Entonces uno empieza también a generar recuerdos sobre los recuerdos de la gente, más que los recuerdos propios. Entonces ahí es cuando dejamos de tener memoria individual y empezamos a generar una memoria como colectiva con nuestros primeros núcleos familiares. Entonces yo siento que en realidad nadie se siente de su generación, y también yo siento que hay algún detalle llamado uno admira a la generación anterior. Entonces, y Joana nos hablará más de esto en algún momento, y también hablaremos un poco de por qué nos gusta romantizar el pasado, es decir, siempre es como, todo tiempo pasado fue amor, cuando y uno al final se da cuenta que pues no, como que cada tiempo tuvo su cosa emocionante y su cosa baila, o sea, sus procesos baila. Entonces, hágale, Joana, bótela. Pues era un poco como lo que decía Dayan sobre las generaciones. Aquí creo que tengo mucho sonido al fondo. Voy a cerrar la puerta. Un momento, por favor. Vamos a improvisar en este momento. Voy a leer las diapositivas como cuando alguien Entonces, prepara. como decía ya, pues un poco, y también lo que hablamos al principio sobre sobre las generaciones, porque hablamos de generaciones. Entonces, pues ahí en sí hay como dos teorías, una que se agrupan entre 15 o 20 años. Entonces uno podría decir que a veces entre Rafa y Dayan, si nacimos dentro de esos 15 o 20 años, pertenecemos a una misma generación, no nos divide mucho, solo unos poquitos años. Yo a Jan siempre le digo que la diferencia de edad entre yo con ella creo que me llevo bien es porque mi hermano menor tiene la misma edad de ella. Entonces, por eso creo que siempre la he sentido como mi hermanita. Tu No, hermano, mentiras.
Eso Pero no tu es cierto. hermano, a nosotros nos cae muy bien tu hermano, a pesar de que solo lo hemos visto una vez en la vida. Entonces, Y la otra, es un poco lo que decía ya de uno, que uno se siente, comparte cierto tipo de cosas con otras generaciones y con personas de cierto tipo de edades. Es que también una generación la agrupa a partir de unos cambios profundos en un contexto histórico. Entonces yo diría que pues en Colombia nosotros tenemos ya nuestro contexto histórico de cómo nos agrupamos ahí, qué escuchamos. Yo también creo que a partir de lo que vamos a ver después de que vimos de acuerdo a las décadas de la televisión, nos vamos a dar cuenta que también nos agrupamos a eso. O sea que de acuerdo a nuestro contexto histórico de la televisión, vamos a tener ahí como unos, como vamos a sentirnos en cambio que todos pertenecemos a la misma década o a la misma generación. Y pues claro, nos diferenciamos de otros países porque todos los países no tenemos los mismos cambios, no tenemos las mismas, el mismo contexto y pues cada país tiene su propio corte. Y también averiguando, pues cada generación se crea a partir del éxito o del consenso que se tengan y que sea más atractivo. Entonces, por eso después nos llamaré, por eso terminamos aquí, les muestro un gráfico en donde, porque los porque boomers, porque generación X, porque millennials, porque generación Z, que era lo que estábamos debatiendo, si mi hija de 15 años de qué generación era. ya tiene 15. Entonces, ella es de la generación Z. Chan, 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 chan. Eh, y pues, y de acuerdo a lo que Dayan, de acuerdo a la fecha de nacimiento de Dayan y de acuerdo a la fecha de nacimiento de Rafa y mía, pues en esa sesión solamente hablaremos o un poco hablaremos, sí, y relacionaremos solo la generación X y los millennials. Sí, claramente igual, eso de los millennials también se vuelve como un debate bien intenso porque el tema de las generaciones también está muy ligado con los productos que consumiste, es decir, por ejemplo, cuando hablábamos con Joana, ella me recordaba series que yo no me acordaba que me gustaban, o por ejemplo, cuando estábamos en la universidad, lo primero que ella dijo es como a mí me encanta Candy, y yo dije, ay, a mí también, porque yo tuve una muñeca llamada Candy. Entonces, Joana se vota a decir, además que Candy no se parecía, o sea, era una muñeca cualquiera, que, ay, mire, se llama Candy. Y Joana lo primero que dijo fue, no, pero es que acuérdate cuando Candy pasaba en la trama de esto, y yo así como, eso pasaba en Candy. Pues claro, una cosa es ver, o sea, que una serie sea de los 80 y otra cosa cuando la ve uno. Entonces también hay gente que pareciera que quisiera nacer en otras generaciones. En el siglo XX, sin duda, las generaciones están marcadas por la guerra, es decir, primero se considera que hay generaciones perdidas, es decir, y eso desde la demografía histórica se ha tratado, que si hay una guerra, uno puede tener un hueco generacional, o sea, lo que más preocupa a economistas, a demógrafos, es que una sociedad deje de tener hijos, porque ¿quién va a mantener a los viejos? Etcétera, etcétera, pero esos son otros debates que no nos interesan en este momento. Pero, por ejemplo, las generaciones que vienen después de los 60, después de la posguerra, tanto en Europa, o sea, con el boom económico, son consideradas como doradas, algo así, es decir, como que o sea, es una generación dorada, de oro, perdón, porque al final es como que hay acceso económico y no es como en el principio del siglo XX donde primero pues las cosas tecnológicas, o sea, los avances tecnológicos eran más lentos y segundo pues en los 60 pues era como, pues hay hippies, tenemos, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos hay movimientos que dicen están en contra de la guerra, pero te puedes dar el lujo de decir, tengo la plata, hago parte de un país para irme a montarme en una camioneta y recorrer el país. Entonces, eso no se puede hacer en cualquier lado. Por ejemplo, en un país como el nuestro se hace, pero tiene unos costos un poco, o sea, no es tan común, y más recientemente. Y sin embargo, sin embargo. Y después de esto, pues obviamente siguen las generaciones de los 70s y los 80s. Y entonces lo que se considera es que las nuevas generaciones de la segunda parte del siglo XX son como los vagos, los irresponsables. Entonces, además, hay más plata para consumir. Entonces, hay conciertos de rock, hay videojuegos. Entonces, no era como antes, que era como, no, es que yo me trabajé esta plata para comprarme una Coca-Colita, porque es que la Coca-Cola, o para mí una Coca-Cola bailable, no, es una cosa, o sea, uno con bolsillos llenos, uno dice, yo voy a comprar, y piensan en la actualidad qué cosas ustedes comprarían, que uno dice, si yo fuera millonaria, compraría esto de mi niñez. Entonces, pues obviamente hablaremos de
la generación X y la generación Y. Sigue, ¿Tú te Joan. consideras de la generación X o la generación Y? Yo no lo sé. Yo sin duda de la X, es decir, yo siento que yo crecí admirando la generación de ustedes. Es decir, La de ustedes, no dice. quiero tener la edad de ustedes. Pero, y- ojo, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Cuando uno tiene 10 y el primo o el hermano tiene 15, se nota la diferencia. Cuando uno tiene Claro. 15 y el primo o el hermano tiene 20, se nota la diferencia. Cuando tienes 25 y el otro tiene 30, ya esa vaina es la misma cosa. Entonces, en este momento, no me salgan con cuentos que, ay, sí, Somos adultos contemporáneos. Adultos contemporáneos. eso. Pues como ya les decía, entonces para mirar por qué nos habla, porque qué pasó en la generación X, que es la de Rafa, la mía y la de Adri, que Adri nos dijo que nos ganó en el chat. Sí. No le vamos a preguntar a Adri, no queremos que revele su edad si no quiere. Entonces, pues lo que más o menos nos contaba ya, pues esta generación X son de los hijos de los baby boom, Baby boomers. Boomers. baby boomers. Muchas gracias. Pero pues claro, aquí estamos hablando, en Colombia diría, pues no sé si nosotros tuvimos esa generación así de marcada. Habría que hacer como un estudio si nosotros en Colombia tuvimos esa generación tan marcada. Ya Pero, lo por dice ejemplo, Germán Castro Caicedo en un libro de periodismo. No sé si los pusieron a mí me pusieron a leer en el colegio. ¿qué? ¿Cuál era? Un libro de Germán Castro Caicedo que se llamaba Generación X. Ah, ¿En serio? Voy a buscarlo porque Sí. tampoco lo he leído. Pues se dice que esta generación X, y creo que es lo que siempre todas las personas que nacimos en esta generación decimos que fue la última generación que jugó en las calles. Pero yo debo decirlo que yo tuve una niñez extraña porque yo no jugué en la calle. O sea, yo no tuve amigos de cuadra. Eso que no viví, pues yo era una chica de provincia, una niña de provincia, no tenía amigos en la cuadra, no iba a jugar a otras casas. Entonces, pues a mí eso de que jugó en la calle, pues eso no me funcionó tan bien en mi a mí. Sí. Perdió, China, perdió. Que ese coqueteo con los videojuegos, no, yo no tuve ese coqueteo con los videojuegos, sino mucho más grande hasta en los 90. ¿No O jugaste sea, maquinitas en la tienda, de las de no, palanca? no, porque también un poco también La de lo que plata. decíamos con Dayan y pues lo que estamos hablando en nuestros contextos, pues yo era una chica de región y era una chica de región no muy adinerada, o sea, pues bien, yo diría que de clase media, pero no en las tiendas no había maquinitas. Y creo que no me gustaba, bueno, también esa era la otra, no me gustaba gastar mi dinero en eso. Es O que sea, Pero es que no era hacer mucho, bueno era una las moneda. maquinitas no, hay Las que tener vueltas. plata. no, las vueltas, yo también un poco lo que decía cuando me presenté era que yo la plata que tenía me la comía, o sea, me gustaba comer, no sé por qué, o sea, no me gustaba comprar nada ni jugar videojuegos, o sea, tampoco eso me apasionaba. Un poco en mi niñez yo nadaba, fui no nadadora de alto rendimiento, pero sí entrenaba mucho, entonces creo que mi tiempo durante todos los años 80 fue nadando. O sea, si yo digo, ¿qué hiciste? Nadar. Ya es Siempre como digo lo Dory. mismo. Nada haremos. No se acuerda de Exacto. nada. O sea, siempre Dice, pregunto cosas y no se acuerda. no, yo no me acuerdo de nada, yo soy, exacto. Yo nunca me acuerdo de nada. Que grabamos en cintas de cassettes, yo creo que eso lo hicimos más en los 90, creería yo. Eh, no sé si alguno fue diferente. Sí, porque es que en los 80 el beta no grababa. El beta, si tú tenías un Depende, Betamax yo que te creo que grababa, eras rico. Y esa vaina no pasaba. Entonces el Betamax era para ver lo que te grababan de la cámara de la primera comunión, el matrimonio, la vaina, y en el Pero ¿y el Betamax, y casete? ya. Si yo grababas sí el tuve. casete? ¿El cassette? Sí, claro, claro. Bueno, yo O sea, no ustedes hice me eso están Es más, sino diciendo yo como que hasta soy los tengo, 90. adinerada. por aquí tengo en algún lado. Bueno, yo, por ejemplo, pero bueno, yo crecí en Bogotá, crecí en el norte de la ciudad, pero mi familia siempre vivía hacia lugares como Fontibón, Kennedy, entonces yo sí jugué en la calle con mis primos y jugué en el barrio, o sea, yo aprendí a montar bicicleta en la calle, en fin, yo hice toda clase de pilatunas en la calle, yo nunca jugué en el videojuego porque, o sea, en las maquinitas,
porque realmente me parecía que gastarse la plata, la plata en las vueltas era para chocolatinas, era para No, comer. qué Está aburridas. bien. Pues es que era una moneda para las maquinitas y una para la chocolatina. No, no, Ustedes no no, no, saben no. nada de la vida. Tenían que ser 2 chocolatinas porque era la opulencia, la opulencia. Y yo quiero decir que yo en mi casa a finales de los 80 había un Betamax que grababa y la prueba de ello es, en mi presentación yo puse que me sé todos los parlamentos de la historia sin fin, me lo sé, ya no tanto, ya han pasado 30 años, pero me lo sé porque yo obligaba a mis primos cada vez que iban a mi casa, que era muy raro porque éramos los únicos que íbamos en el norte, entonces era como, ay, atravesar la ciudad para visitar a los Mejía. Entonces era como mis primitos, bueno, les tengo el plan, vamos a dar la historia sin fin y todos. Era la niña cansona que hacía, repetía siempre la misma película. Pero el problema es que yo siento que todos los niños pasan por esa etapa, pero para mí esa película fue importante y la tenía en cassette de beta, la tenía con comerciales de los 80s, así con Coca-Cola, así bailando en un estudio, Sí, claro. la gente así, tenía el de Frutiño de Reneguita, pero para mí no hay un recuerdo de los 80s, para mí el recuerdo es que todo el mundo me dijera, o sea, acordarme de cosas así puntuales de yo diciendo las películas, de yo actuando la película, porque yo quería ser como la emperatriz, entonces yo desarrollaba mis dotes histriónicos así como Atreyu. Entonces Y si tienes un hijo, ¿le pondrás? Atreyu. no, no, ni por el, ni siquiera tengo un gato y ni siquiera lo bauticé yo. Entonces, en mi casa había beta y había beta para grabar, porque yo me tiré, o sea, porque yo tenía grabadas cosas que yo grababa, porque en ese cassette de beta después seguía La Pequeña Lulú, después seguía un montón de cosas. Entonces, sí, como que a mi familia sí les gustaba, porque a mi papá le gustaba grabar shows musicales, o sea, yo tengo cassettes de beta del Sí, binomio de pero oro, esos así. beta eran del final de la década. Esos Betamax eran de Mi 88, suegro 90, fue tuvo cuando se empezaron a un grabar. beta que grababa, Oigan, duró. pero vengan, yo siento que estamos muy charladores y deberíamos empezar. ¿Será que abrimos el micrófono y hacemos todos con la presentación? Porque yo siento que todos están que intervienen y me gusta oírlos. O sea, pero yo jugué en el barrio, Joana, no, Rafa, tú. Yo sí, pero tuve dos etapas. Aquí Asus, alias, bueno, no vamos a decir quién es porque alguien tiene que adivinar quién soy también. Ah, qué De que lástima, los se de hubiera más de ganado una 30, suculenta, pero como sí, tiene que identificar con la cédula de ciudad. él dice que los de más de 30 que nacieron en ciudades intermedias sí jugaron en la calle, que acá en Bogotá las clases medias como que criaban a los niños con miedo a la calle. Sí, en los 90, yo en los 80 jugué en la calle, porque pues donde yo vivía salía y tenía mis amigos y pues era el típico que el sábado a las 8 de la mañana venían a gritar por la ventana, ¡ah, señora, que dale, era Rafa! Entonces pues bajábamos y jugábamos en la calle. Pero ya en los 90, cuando me trasté por otro lado, en los 90 también comenzó como el boom de los conjuntos cerrados. Entonces ya era una cosa como que, ay, el niño no puede salir a la calle porque se lo roban. Y pues después con todo el tema de inseguridad general, pues la gente no jugaba en la calle. Entonces ahí yo ya no jugué en la calle, yo vivía en un conjunto cerrado y allá yo sí no tenía amigos. Entonces yo jugué en la calle mientras vivía en la primera parte de mi infancia, luego no, y luego ya mis amigos eran, pues ya estábamos más grandes, entonces éramos como de salir al centro comercial y que nos vamos para Unicentro a cine, que era el plan así super play y ese tipo de cosas, pero sí alcancé a jugar en la calle. Pero, por ejemplo, pero lo que dice Jeffer tampoco es tan cierto. Yo jugué en los 90s, yo pedí dulces en barrio en los 90s. En realidad todo se dañó cuando alguien dijo que las sectas satánicas querían robarse niñas. Sí, sí, sí. Se dañó todo como por allá en el Sí, ya 95. cuando no podían pedir dulces en la calle, sino tocaba ir a los almacenes. Entonces, exactamente. Entonces, sí se juega en la calle y todavía, o sea, porque yo creo que entre más barrio, o sea, más dinámicas, porque también entendamos que Bogotá es una ciudad de migrantes, entonces, entre más conjuntos cerrados, o sea, les voy a describir lo siguiente, mi papá considera que mi papá pues, vivió toda su vida, bueno, en Bogotá, él se mudó a Bogotá y siempre vivió hacia el sector del sur y tengo entendido que cuando se mudaron al norte, la primera Navidad fue como, qué cosa tan aburrida esta gente. O sea, era como, ¿y dónde está la fiesta? ¿Dónde está la pachanga de cuadra? O sea, también asumir que la gente en Bogotá tiene miedo todo el tiempo, no, tampoco. La pólvora, a mí, la pólvora también existía. No, yo compré pólvora, yo fui quemada de pólvora.
Así, o sea, No, yo no me quemé, pero sí jugué y mucho jamás la fútbol. hubiera prohibido. Bueno, esto es lo más políticamente incorrecto que voy a decir, pero yo disfrutaba de la pólvora y cuando la prohibieron para mí fue como, pero, ¿por qué? ¿Pero quién te hizo daño, Peñalosa? No, pues también se ha quemado. Pero algo que a mí me parece de los 80 que sí hice fue un poco lo que ahí dice en la presentación, que es la clase de mecanografía. O sea, creo que Uy, claro. muchos acá tuvimos clase de mecanografía, los colegios estaban pues tecnificados, creo que se llaman así, o sea, había el colegio usted salía ya casi que preparado para empezar su día laboral. Gracias a la mecanografía y al secretariado, yo salí del colegio y conseguí trabajo en secretariado. Entonces, pero por ejemplo, algo que me pareció, y después yo en el colegio, pues ya no en los 80, sino en los 90, tuve mis clases de DOS, o sea, ¿quién no recuerda su clase de DOS en esos computadores de marquitas? Yo Yo también tenía la un tuve profesor que era muy en vago y nos ponía a jugar Socoban. ¿Ustedes jugaron Socoban? ¿Cuál es Socoban? De Póngame un Google computador. acá. Sí. Yo también tengo, y yo todavía tengo máquina de escribir. En mi casa la guardo así con mucho cariño. Soy muy buena, creo, escribiendo en el teclado. O sea, los que vivimos en esa generación, sí o sí sabemos escribir en el teclado. O sea, Rafa, si no No, consigues trabajo en guía de tecladista yo aprendí a escribir o en el de teclado. mecanografista, creo que sí. Yo aprendí a escribir en el teclado, no con las reglas de mecanografía, pero fue porque me iba mal en sistemas y mi papá consideró que eso era inaudito. Entonces, porque había un computador en la oficina de mi papá, entonces obviamente yo estuve todas las vacaciones ahí, hasta intenté escribir un libro. eh, era joven y bella en el año 96, 97. Pero yo me acuerdo que yo siempre escribí muy rápido porque tenía computador temprano. Pero Entonces, es que tú tenías computador, no tuviste que ejercitar los dedos con la máquina. Espera, te muestro una no, cosa. claro que sí, yo ejercité dedos con la máquina porque mi papá nos El enseñaba, día les va a porque mi traer, no papá le va a tenía traer. la clac, 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 clac. Jennifer no está, pero nosotros Pero, sabíamos que mi papá estaba ocupado si sacaba esa máquina. oh, mira, él también la tiene, yo también la tengo. Ahí por ahí mis hijas a veces escriben en ella. Pero Rafa le hizo una Una pregunta poderosa allá en el Remington, ve. también. No, no vamos a competir, yo no voy a traer la mía. No, pues yo voy a mandar, voy a decirle a mamá que me mande una foto de la de mi abuelito porque fue elemento invaluable en la oficina de mi papá hasta que la reemplazó por el computador. Y Rafa, ya hablando de los millennials de la generación Y, Rafa le hizo una pregunta muy importante allá en el principio de la sesión de ella, en qué generación se sentía. Y yo leo estas características de los millennials y siento que Dayan es millennial. O sea, yo la conocí en la universidad y ella estaba en todas las redes sociales posibles. O sea, ella estaba en todas. Yo sé que ella estaba en todas. Hasta había una que me decía, y nosotras, que con Luisa, que creo que tampoco está, y yo le decíamos como, pues como pierdes el tiempo en eso, o sea, como que, ¿por qué no pasas a la vida real y face to face? Y Dayan, ay, dejen de molestarme. Pero Ya Dayan, después cuando la vida nos encierra y te creas un programa los miércoles en la noche, ahí van a decir, de dónde aprendiste todo esto, Adrián, ¿de dónde aprendiste todo esto, Adrián? por eso Dayan no le abruma la tecnología, ella está siempre ahí al tanto de todo. Pues, por ejemplo, dice que cuestionan todo lo que lo rodea, esta generación millennials, y pues ellos han visto, y pues con Rafa también, el surgimiento de todas las redes sociales. Entonces, eso es como un poco a grandes rasgos lo que nos llena. Y esta caricatura me gustó porque creo que a veces nos sentimos así. Hasta mis hijas que tienen 15 años y la otra 10 se dicen a sí misma a otros niños y a otros adolescentes, dicen, esos niños de ahora. Y yo, Fue objeto de bullying, la de 15 años fue objeto de bullying a los 10 cuando dijo eso y yo la miré y usted qué y cree la que de 10 ya lo dijo, la hora la que tiene 10 ya ya lo lo dijo. dijo, me lo perdí, pero fue como me Esos provocó niños un de ahora cantazo, y uno es como, así entonces se creo que reconocía es el eso, adulto como, maltratador. así como cuando uno ve series y dicen como, cómo eran tus teléfonos antes y no creen que el teléfono de ruedita que teníamos, yo también tengo esos teléfonos, Rafa, No, yo ya no tengo ese. yo Yo lo también tengo. dañé,
yo lo dañé y nunca le dije a mis papás cómo lo dañé, fue como, ay, no volvió a funcionar, no volvió a funcionar. Sí. Porque Yo no entra la recuerdo llamada. que dañé uno en el colegio, aquí voy a confesarlo a todos ustedes y en redes sociales que me están viendo. Debo decir que en el colegio dañé uno porque le quité la conexión al teléfono, Yo lo dañé las igual. las dos paticas, y lo conecté a la luz. ¡Ey! Yo hice lo mismo. ¿Cómo Y sonaba, y sonaba, que y no lo dañé. sonaba? Yo hice lo mismo, pero no sonaba. No, de hecho yo no le quité el enchufe. Yo tenía una toma de corriente que era redonda, no sé ¡Yo por hice eso! qué. Y lo metí, eso traqueó y nunca más funcionó. Pero Nunca. sonaba, Sí, timbraba, sí, a mí me pasó que cuando lo conecté a la electricidad empezó a timbró, hacer... timbró. murió. Yo lo Sí. dañé y después como que, ay, mi mamá me regañó, estudiaba en un colegio con solo niñas, solo mujeres, y decía mi mamá me regañó porque el teléfono se dañó. Yo no fui, ¿quién habrá sido? Así que acaba de Yo confesarlo, me yo acuerdo que el dañé su teléfono que teléfono. dañé era rojo. El mío Naranja, era naranja. El mío, ay, naranja. tenemos tanto en común. Y entonces eso, todo este recuerdo y todos esos recuerdos vienen a que Cada todos uno de los que nos ustedes. escuchan, nos ven, se ríen también por allá de nuestras bobadas y también recordando sus cosillas, vamos a contestar este pequeño test. Yo se los iré recordando poco a poco. Entonces, todo sobre sus favoritos de los 80 y los 90. Entonces, su película favorita de la niñez. A Diane no tenemos que preguntarle porque ya sabemos que su película favorita era La historia sin fin. La serie favorita de los 80, la serie favorita de los 90, las telenovelas colombianas favoritas. Si las puedes recordar entre 80 y 90, sería espectacular también. Y sus Pero series que son de animadas antes favoritas. también. ¿Qué? Que sí también tienen una edad, así que alguien diga, no, es que mi novela favorita salió en los 70s, así. Mire. No es un perro, es un dragón. Es un dragón. Y entonces, ya para pasar a la televisión, que es donde sentimos que más nos unen, que es donde más nos sentimos allegados. Yo la verdad creo que nosotros vimos muchas de las series de los 80, no sé ustedes si me van a contradecir o estarán de acuerdo conmigo, las vimos muy tarde y creo que tiene que ver un poco con La apertura económica. la apertura, sí, como veíamos nosotros televisión en Colombia. O sea. Pero por ahora, antes de pasar a las series colombianas, pues quién se acuerda de no haber visto Los Magníficos, Vi, a mí me da miedo ver Vi, Matrimonios con Hijos, La Hora de Billy Cosby, yo la verdad no la recuerdo, pero sé que fue muy importante. Star Trek, Nuevos Policías, que era donde aparece Johnny Depp, creo que es él siendo jovencito, creo que ahí empieza a ser famoso. Los Años Maravillosos, que ya otra vez le están pasando por City TV, publicidad política gratis. Esa de La Los Años auto... Maravillosos era ochentera, pero yo la vi en los 90, a mí me gustaba. Yo me acuerdo que la daban en los 80 en algún lado, mis papás la veían y les encantaba. A mí me aburría horriblemente. En los 90 la volvieron a ver en algún lado y ahí sí la veía y a mí me encantaba. Y creo que todavía la sigue repitiendo. Además, un poco lo que estábamos hablando, también creo que de acuerdo, gracias a la internet, ya que todo está subido en una nube, ahora podemos ver las series de cualquier año. Y decir, ay, mi serie favorita de los 80, o sea, que mi hija de 15 ahora diga, ay, mi serie favorita de los 80 es Los Años Maravillosos, eso me parecería extrañísimo. Por ejemplo, para mí fue indiscutiblemente Alf, es decir, pero yo siento que yo vi Alf de niña, es decir, porque me acuerdo de Alf y me acuerdo, y fuera de eso volví a ver Alf cuando había adoptado a mi gata, es decir, hace como 13 años, o sea, hace un montón, pero tampoco tan montón. Y yo me acuerdo que me acordaba que Alf le quería comerse a Suertudo y yo solo miraba al gato. Yo decía, no, Sí. no, no se vaya a comer el gato. Entonces, yo, mi amor por los gatos era diferente. Antes era gracioso. Pero Alf, pero yo siento que también tiene que ver cómo funcionaba la televisión y espero que ustedes, porque yo siempre he estado interesada en este tema de los medios y espero que todos me ayuden en este ejercicio de memoria colectiva. Es, la niña llamada, la pequeña maravilla, esa niña robot, Jeffer, digo, perdonazos. Pero es que yo me acuerdo que en Colombia
porque yo fui teleniña y ahí fue cuando vamos a discutir este término de ser teleniñas. Yo le digo a Johanna que ya es teleniña, es decir, uno va a la casa de Johanna y siempre tienen el televisor prendido y uno está contando algo y todos están ahí. Y uno, pero póngame cuidado, o sea, y es cuando uno entendía a los papás cuando decía, pero le apago ese televisor. Y nosotros al principio teníamos como solo televisión nacional, con la apertura económica vinieron un montón de canales nuevos que eran adquiridos y pagos, que Rafa después también nos explicará eso, y después ya todo el mundo tenía, cuando ya todo el mundo tenía televisión paga, ya la televisión no importaba, pero yo en mi caso, yo tuve televisión nacional, solo televisión nacional hasta el 2001, es decir, perubólica, y fue porque un día llovió muy duro en el edificio y fue como, tocó pagar, o sea, se dañó la antena aérea en mi casa, o sea, tocó pagar. Entonces nosotros tuvimos, y yo solo tuve televisión, así como MTV y todas esas cosas que tenía la gente de mi generación, lo tuve hasta el 2005. Pero yo, por ejemplo, crecí, o sea, realmente la televisión nacional, en ese sentido, antes de la apertura económica, marca en el sentido de que todos vimos las mismas cosas, que nuestra percepción sobre esas cosas sea diferente es otra cosa, pero a mí me gusta, por ejemplo, que los canales públicos como City TV, digo, como Canal Capital, que además estos vinieron después, los regionales, Canal Capital, Señal Colombia, repitan series como Cartas a Harrison. Yo nunca me vi Cartas a Harrison, pero yo dije, claro, así se veía, así, esto es Teusaki, yo estaba en esa cuadra. Entonces, es un poco también más allá de si lo ha vivido uno, o sea, realmente uno se siente, o por ejemplo, el otro día vi Dejémonos de Vainas y me pareció graciosísimo cuando me parecía muy aburrida de niño, pues es que no es una serie dirigida a los niños, era para adultos que hicieran los domingos en la noche y ya. Entonces, no se me hace raro que el otro día que hagan un chiste ahí, pues porque obviamente yo no sabía que la había escrito era Daniel Samper Pisano. Además que Dejémonos de Vainas era como cualquier serie ahora que todos estábamos esperando los domingos, la verdad no recuerdo la hora, así pendientes como el capítulo, un poco Sí. como el de humor, se me olvidó. ¿Sábados Felices? Como Sábados Felices, perdón, o sea, hace mucho no veo Sábados Felices, pero todos estábamos muy pendientes de el capítulo, o sea, era a las 8 creo, Dejémonos de Vainas, yo la verdad Sí, no creo lo que sí, recuerdo. me suena que era a las 8. Y todos estábamos a las 8 ahí ya listos para ver Dejémonos de Vainas, o sea, era como una serie, o sea, es como ahora cuando hacen una serie de todos estos canales, entonces que todos estamos pendientes a la hora fija para verlo. Entonces, pues era la única como lección, o sea, es decir, si tienes Dejémonos de Vainas versus Game of Thrones, pues, algo así. es decir, Entonces, un poco llevando a lo que dice allá, pues un poco efectivamente en los 80 iniciamos con los canales regionales y con la televisión por suscripción. Y creo que en alguna vez, si Rafa se acuerda, en alguna sesión anterior hablamos también de la perubólica. Pues sí hablamos de la perubólica, de por qué teníamos algunos, eso se llamaría una televisión comunitaria, creería yo, no sé, un canal comunitario. Sí, era algo así. Lo que pasa es que inicialmente pues solamente estaban los canales el 1 y el A y el 3. Eso era. Y lo más moderno que pasó fue cuando a la A le metieron un león. Que cambió de ser el 2 a ser el A y le metieron al león. Eso en el era año todo 98, porque cada 4 años los renovaban, según ley. Y entonces pues todo el mundo veía solamente el 1, el A y el 3. Eso era todo. Y comenzaron en barrios Play, comenzaron a conseguir las antenas parabólicas para darles señal de televisión satelital a gente que tenía plata para pagarla. Entonces en sitios, en barrios donde había muchas casas y cosas de esas, tenían su parabólica y comenzaban a venderla. Pero entonces a principios de los 90, yo no sé si era que los canales peruanos eran muy baratos o eran los más fáciles o la señal era mejor, no tengo ni idea. Lo que es que todas las parabólicas comenzaron a llenarse de canales peruanos. Entonces llegó Frecuencia Latina y Panamericana y yo no me acuerdo cuáles eran todos. Y todos fijo daban el Chavo. Todos fijo, sí, claro, daban el Chavo y daban películas. Aquí las películas eran malísimas y eran cortadísimas porque en una película de hora y media la metían en 1 hora más comerciales, entonces las cortaban mucho. Los peruanos tenían sus películas completas, entonces tenían, no me acuerdo cómo se llamaba, una franja así de películas y uno se sentaba a ver las películas porque aquí lo único era Premier Caracol. En cambio sí tenían películas en varios canales a diferentes horas y uno podía ver la película casi que completa.
y pues tenían más variedad. Entonces, pues pasar uno de ver los 2, 3 canales que ve aquí, a ver los 5 o 6 que tenían los peruanos, pues se volvió un boom y todo el mundo veía, todos los que no tenían plata para pagar TV cable y tener MTV y cosas más bonitas, pues veíamos la parabólica que se volvió perubólica porque solo veíamos cosas del Perú. Entonces comenzó también la fiebre por Mónica Chang y por la señorita Laura cuando no era tan famosa y otro tipo de viejas de esas. Pero Se ¿ustedes volvió qué una creen? locura. Que un poco también tener solo esos dos canales generó que también tuviéramos tan buenas novelas. O sea, que ahora un poco lo que hacemos es remake de otro tipo de novelas y antes éramos los que mandábamos la parada, o sea, teníamos buenos guionistas y había buenas novelas, o sea, Yo creo por que ejemplo, a mí, por ejemplo, Azúcar era una muy buena novela, o sea, creo que es Sí. la primera novela en donde hasta creo que fue muy difícil encontrar mucho afro para poder estar en la novela. Y era una novela que creo recordar que no se la dejaban ver a uno, o sea, era como, uno la veía así como de escondidas, o sea, no era tan fácil verlo. Yo también, por ejemplo, así cual que dejémonos de vainas, uno veía a Don Chinche, o sea, ¿quién no creció con Don Chinche? no, qué pereza. Doctor Pardito, claro. Mis abuelitos. O No, sea, mira que con... en caso de las novelas, yo creo que cada país se cree, o sea, me refiero, yo, ante todo, niña de los 90s, no, todo lo que ustedes hayan visto en los 90s, en realidad yo lo vi en novelas. O sea, yo crecí viendo telenovelas. Me acuerdo que cuando fue las Olimpiadas, ¿cuáles son las Olimpiadas de Barcelona 92? 92. Yo me acuerdo que me dio rabia que me cortaran una telenovela que yo estaba viendo. Era, ay, no, pero ¿para qué quiero ver el nado sincronizado? Ahí ese clavado, porque yo veía una novela venezolana muy famosa llamada Abigail. Pero a mí me gustaban los culebrones, es decir, a mí me gustaban las novelas que duraban harto, entonces después, pero era por épocas, es decir, tal cual como ahora uno ve que hay un boom de las telenovelas turcas, había un boom de la telenovela, de otras telenovelas, pero nosotros mismos hemos sido muy inteligentes a la hora de escribir novelas, pero tenemos toda clase de novelas, es decir, somos, o sea, no somos Televisa, pero tenemos un montón de novelas de relleno que nadie se acuerda, pero hay unos palazos, es decir, por ejemplo, a mí, yo no sé, pero a mí no me dejaban ver Sangre de Lobos. Sangre de Lobos era de un cura o algo así, una cosa así, pero mi Sí, hermana... era como una adaptación de una vaina que se llamaba El pájaro espino, una cosa así. Era como una película ¿Era? gringa de una historia con un cura, no me acuerdo bien cómo el rollo, mi tía la veía. Y Sangre de Lobos Pero la no nos encontraba. adelantemos, La compañeros. niña sucia era cara sucia. Así. Cara sucia. Eso era la cara sucia. Cara sucia. Además que ella después fue tan famosa que la traemos a Colombia para protagonizar Guajira. Entonces, Ok. Claro. o sea, ella era Pilar, Después, algo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Sonia y Smith. Sonia Smith. después de hablar de series colombianas y series extranjeras, pues hablemos de las series animadas, ya que esa era nuestra época de juventud. Lo que estamos hablando, yo creo que vi muchas de estas series ni siquiera en los 80, sino en los 90. O sea, por ejemplo, con el Inspector Gadget, He-Man, Scooby-Doo, aunque a mí no me gustaba Scooby-Doo, debo decir. No, a Es mí que era Scooby siempre aburrido. me cayó gordo. Era la misma trama. Era la misma trama siempre. Los Pitufos, algo que no recordaba era lo de todas las series animadas sobre gnomos que habían. O sea, hay muchos. No sé si Claro, alguna David el vez, Nomo era un boom, era la locura. eso, Pato Aventuras, El Pájaro Loco, también poco El Pájaro Loco me gustaba mucho. Eh, Popeye, creo que lo que más veía, a mí el oso yogi tampoco me gustaba mucho. Eh, mira, ya tiene el de los gnomos. Creo que yo tengo algo de eso en algún Yo lado. no te... Ay, me lo pasas, es que no tengo la colección completa. Siempre nos compraron 3, pero son tomos 6, tomos 5, solo tengo, ¿me los puede pasar? Toda que se busque un amigo en donde le ayude a buscar los otros tomos. Los venden, los... Johanna, no sé si tú te acuerdes de una serie animada. Bueno, no veo a Centella por aquí, esto me parece una falla grave, que Centella era lo mejor. Pero había una que era como para niñas que se llamaba Gem, que era como un grupo de rock que las viejas se ponían unos aretes y veía una transformación, una cosa así, ¿no te suena? Bueno, yo la odiaba, porque yo a esa hora quería ver Yo me como los acuerdo de las niñas de las Transformers. flores. Yo quería esa hora ver como los Transformers o alguna cosa así, Mazinger, no me acuerdo qué era lo que daban.
y mi hermana era más grande y ella quería ver Jem y yo odiaba Jem, era una cosa de niñas y yo quería ver mi serie de niño y ella me ponía a ver esa joda y era tan frustrante, todavía la odio y me acuerdo de ella. Pero honestamente para mí, bueno, estos son los 80s, yo creo que no vi casi ninguna de estas, es decir, bueno, los Simpsons, pero después Garfield para mí era una tira, o sea, yo después Claro, supe que pero lo que un poco lo que televisión. estamos diciendo, hay cosas que llegan aquí, no las vemos un poco tal vez, por ejemplo, habría que mirar si Capitán Centella es de los 80 o de los 70, porque nosotros recuerden que esto es como lo que también le tira a uno internet y le dice, estas son las series que nacen en los 80. Por ejemplo, Los Simpson para mí ni siquiera es de los 80, o sea, Los Simpson para mí es como de los 90. ¿Podemos Pero pasar pues a los 90? claro, vamos a pasar a los 90 y no recuerden, vayan anotando cuáles. Ya vamos en la serie favorita de los 80. Ahí ya les estamos ayudando No para es que por, lleguen. no es por afanarlos, sino que ya llevamos 45 minutos y queremos Ah, ganar pero es gente. que. Bueno, y la Entonces, serie de los 90, esta sí creo que todos. pero por Eh, ejemplo, bueno, animadas, no vamos a poner animadas. ¿Quiere primero animadas? Sí, por ejemplo, ¿dónde están los motorratones de Marte? Los Ahí están. motorratones. Sí, ahí están los motorratones de Marte. Yo les señalo con Por mi acá dedo, tengo pero una ese no me amiga, Pero lo veo. eran de Marte, no del martes. Ay, no, de perdón. Marte. Yo me acuerdo de Oye Arnold y mi hija mayor lo ve y le encanta Oye Pero Hey Arnold. Arnold era, a mí Hey Arnold me parece que era de principios, o sea, de principios de los 2000 que llegó acá a la televisión. Porque yo me acuerdo que cuando se crean los canales privados, Caracol y RCN tienen una franja infantil y cada uno quiere competir. La franja infantil que duró más años era el Club 10 porque pues el oeste, el Aurelio Cheveroni, pero en cambio RCN cada año decía no podemos competirlo, pero siempre, pero RCN se votaba palazos como Hey Arnold. Yo me acuerdo, no sé si la gente de la universidad se acuerda que mi folder de primer semestre era de Hey Arnold. Entonces, pero Hey Arnold llegó acá a los 2000, o sea, no, yo creo que Gárgolas, yo lo... Alguien dijo que Asus dice que en el 96, es del 96. Dexter, yo no vi Dexter porque me parecía que eso era de los niños que tenían Cartoon Network. Yo Yo creo vi, que muchas, por ejemplo, el que vio Sailor Moon también creo que tiene que ver mucho con la perubólica, igual que Dragon Ball, no es igual que verdad. Caballeros, Sí. igual que Caballeros del Zodiaco, o sea, todas las series animadas japonesas no siempre las vimos, creo yo, que en televisión colombiana. Yo muy tristemente solo las vi en televisión colombiana, incluidos mis primos. Y fuera de eso, Asus, tocaba aguantarnos. Asus que tuvo plata, tuvo Cartoon Network desde el 94. Claro, porque así en provincia todo es más fácil, en provincia todo es más Exacto, fácil. exacto. En cambio, acá no, o sea, no, acá yo, por ejemplo, yo vi Sailor Moon fue un boom en mi vida en 1996, es decir, yo hacía guiones de Sailor Moon porque en esa época yo tomaba clases de teatro, entonces yo cogía mi agenda y empezaba a hacer guiones como exclamó, así como, y se movió a la derecha, así, porque Sailor Moon era súper importante para mí, pero Sailor Moon creo que solo pasaron 2 temporadas. Y uno tenía que ya, pues ya, marica, ya no pude ver más esto, o sea, como que tocó buscar otra cosa, y yo me acuerdo que Dragon Ball siguió álbum de Sailor Moon, y yo me acuerdo que nosotros cuando veíamos Dragon Ball en los 90s, o sea, después me iba donde mis amigos del barrio, mis amigos en esa época crecieron en Ciudad Montes y yo me acuerdo que ellos me spoileaban, entonces yo era como, no, tan lindo Goku, contra yo no sé quién, no sé qué, y la cola, y no sé qué, y cuando de repente sabías que eso es porque eres un mono, y yo, ¡oh! ¡Qué gran spoiler! O sea, pero en esa época era como, bueno, pues me contaron algo que yo nunca voy a saber porque ni siquiera sé si esta serie la van a comprar hasta la siguiente temporada. Entonces, Dragon Ball fue una serie que me pareció que gustó tanto que la televisión nacional, o sea, Caracol, la estuvo adquiriendo durante muchísimos años, o sea, hasta el 2001 no seguía viendo y el siguiente, o sea, 2001 no seguía viendo las siguientes Pero temporadas. Asus nos cuenta en el chat que nunca las terminamos acá. O sea, no sé si en algún canal también la terminarían. O sea, creo que Creo que no, aquí creo que no la terminaron.
Bueno, y sabes, Rafa, yo en que sí me gastaba plata, ya me acuerdo con mis primos. Mi primo era el que le gustaban las maquinitas, pero en realidad nosotros en el 90 y pico teníamos un álbum, en el 94 de hecho, estaban dando, ¿cómo se llama? Esto, Los Caballeros del Zodiaco, y estaban dando también Supercampeones, que no sé si la pusimos, pero yo No, me está acuerdo ahí. que Supercampeón, yo en el barrio de mis primos, en las papelerías vendían un álbum de Panini chiquito, y entonces el álbum era los supercampeones y al final habían caricaturas de la selección Colombia porque era el año del Mundial USA 94. Entonces nosotros era como, uy, ya tienen Olel, ya tienen no sé qué. Pues claro, la plata que nosotros nos las gastábamos en monas. Porque Pero ¿no le parecen que esos álbumes están, o sea, esos álbumes también, yo recuerdo en el colegio que habían esos álbumes y no eran ni siquiera de Panini, eran como, Sí, se iba a preguntar yo, eso era como pirata. era como piratas, sí, era y hasta, pirata, sí, o sea, pues alguien que tuviera una oficina en el Ricardo Ortiz decía, sacaba el logo de Panini y se llamaba eso. Y ya, y pues cuántos chinos bobos no comprábamos y gastábamos plata en eso. María, yo también tengo el de Ranma. En Bucaramanga no, no decía Panini, pero sí había como un álbum que era como un cuadernillo, y era con No, unas Sheffer fue a monas Caracol. chiquitas y las iban llenando, que al final uno nunca lo llenaba porque no se podía, o sea, como que, o así uno las Y al final todas intercambiara. salían repetidas, o sea, el juego de los álbumes es tener con quién intercambiar las monas, o sea, tiene que tener uno mucho dinero y uno era como los 200 del mandado y uno ahí me regaló un sobrecito, un caramelo, como le llamaba, un caramelo. Entonces, novelas. Ay, Las novelas colombianas, pues ya en los 90 ya cambia toda la legislación en Colombia, un poco lo que hemos hablado de la televisión, nuevos canales privados, y aparecen ya, para mí aparecen más novelas, ¿no? O sea, hay más canales, más novelas. A Jeffer le Yo me gustaba acuerdo mucho, yo escribiéndola me acuerdo mucho de Me llaman Lolita, o sea, creo que esa serie marcó, hay un montón. Yo sé que hay un montón de series que muchos se Leche acuerdan era y que muy hacen buena. falta. Venga, leche, No sé ¿cómo qué era? es Leche, no Leche me era Leche era acuerdo. una vaina loquísima, era muy buena. Yo de era lo que muy más me buena, acuerdo es de sí. Alejandro y su hermano Cercandro. Yo solo me acuerdo que había un man que no quería ser ni vegetariano ni carnívoro, sino decía que era Solo Astro. Mineraliano. mineraliano, muchas Ah, gracias. ok. Sí, claro, Pero era mira solo que en Zoroastro. los Astro. 90 hubo muy buenas novelas que creo que todos nos acordamos, como Sangre de Lobos, La Sombra del Deseo, o sea, eran novelas Yo me acuerdo que regias. la Potra Zaina La Potra se Zaina. enfrentaba, y me corregirán, la Potra Zaina se Hable a sus enfrentaba hable. al mismo tiempo con En Cuerpo Ajeno, y en mi casa preferimos la Potra Zaina. Entonces, además que tenía que ser la protagonista como gaviota, o sea, además tú cantas, ¿no? Señoras y señores, así todas tenían que cantar. Entonces yo me sabía todas las canciones, Vuelo Secreto, yo siempre quise hacer la jugada de coger una persiana y hacer Lo que, lo que iba a decir de Leche es que Leche es una de las vainas más originales que vio la televisión colombiana. O sea, si no estoy mal, los libretistas de Leche eran Daniel Samper, Víctor Mayarino Sí, y creo que sí. Rabinovich, el del Lelutier, que también era el antagonista de Leche. No Ujú. puede Y ser, era un La yo no argentino verdad que no se me llamaba, acuerdo de esa serie o esa eh, novela, eh, no sé de era un qué me argentino hablan. que se llamaba Oscar. Y el capítulo que más recuerdo de Leche era uno en el que iba avanzando el capítulo y le decían a la gente como que si usted quiere que pase esto, suba el volumen. Si usted quiere que pase esto puedo otro, creer. baje el volumen. Y uno como un idiota subiendo y bajando el volumen Era en No el recuerdo televisor. eso. Leche era una maldita genialidad. Sí, era Era una demasiado bueno. genialidad. Y es que en esa época en las novelas había novelas con argumentos muy originales, o sea, muy groundbreaking. O sea, En Cuerpo Ajeno, La mujer del presidente, La otra mitad del sol. La otra mitad del sol. Que faltó también ahí los victorinos, como también me dijeron en el chat. Yo creo que seguí esa novela de La otra mitad del sol completica. Las ejecutivas era muy chévere porque Uy, yo esa me era acuerdo buenísima, sí.
las ejecutivas además que eran muy guapas. Yo me acuerdo que mi mamá decía además que todas eran súper lindas y se vestían divino, porque también tengan en cuenta que la televisión es una vitrina para lo que, o sea, como tú deberías ser. Entonces yo me acuerdo que mi mamá en esa época se puso de moda una media que yo decía, pero hoy por hoy solo la usan los punqueros, pero mamá decía, esa media con ese detalle y la media se puso tendencia, Tom la sacó porque la protagonista de las ejecutivas la usaba y las ejecutivas además planteaban unas cosas así o sea, me parece que nosotros tenemos muchas series, por ejemplo, como hombres, en donde se explora el universo masculino, pero las ejecutivas en cambio exploraban el universo de la mujer trabajadora, o sea, de oficina, de minifalda, de que incluso había una que era, se suponía que era más, porque mi mamá lo decía como, pero esa muchacha sí está esquivana, ¿no? Así como pero mucha promiscuidad en esa novela, pero ella la veía con toda la curiosidad del mundo y opinaba como una señora casada de su época. Entonces, ¿cuál otra? El Oasis, yo me acuerdo, ¿quién iba a esperar? Pues Oasis no se hace famosa, no es donde actúa nuestra Shakira. Sí, mucho antes de ser famosa y bonita. Entonces, es ahí donde ella actúa. Pues no, hacen falta muchas, o sea, esto es un pequeño abreboca solamente para que empiecen a recordar todo lo que pudieron haber visto y no vieron. O sea, yo la verdad no vi ninguna. Yo creo que no sé qué hice con mi vida. Pero Creo que no. después en privado, quiero que después, si alguien me tiene en WhatsApp, quien se acuerda de tiempos difíciles, quiero discutirlo a tiempos difíciles, me parecía siempre interesante en términos históricos, pero esa es una opinión adulta. Cuando era pequeña era como, ¿qué Y pasa? para terminar, y por favor le contestan la pregunta a Jan sobre tiempos difíciles al chat. Pues estas son las series norteamericanas de los 90. Yo recuerdo y amaba ver Expedientes Secretos X, China la Princesa Guerrera, Comisario Rex, el show de los 70. Todavía creo que muchos acá vemos el show de los 70 y nos reímos. El show de los 70, pero es que la versión en español nos gusta, That 70 Show, gracias. Lo siento, nosotros en la televisión colombiana, si todos recuerdan, nos hacían muy mala traducción al español de las series. O sea, nos las traducían y así era como, pues faltó que colocar Friends Amigos, pero eso no pasaba, pero en muchas sí. Friends, Sex and the City, Friends, por ejemplo, me acuerdo mucho que llegaron a City TV, porque City TV fue el primer canal privado de Bogotá y City TV además tenía una propuesta visual espectacular. Es decir, yo cuando chiquita quería trabajar en City TV, todo, quería ser el director de City TV, grabarme con la cámara así. Entonces, y City TV a las 8 de la noche de lunes a viernes tenía 2 series, que eran Friends y Sex and the City, pero ya estamos hablando del año 2000-2001. Es decir, que Friends, que fue estrenada en el 94, nosotros veíamos todo en el 94 en Friends. Sex and the City efectivamente también, pues en esa época ya habían pasado las Torres Gemelas y yo, por ejemplo, y solo vi una temporada o 2 en City TV. Yo recuerdo Buffy la Cazavampiros, 3x3, Beverly Hills 90. No veo al renegado en esta lista. ¡El renegado! Por favor, Lorenzo Lamas, su One Hit Wonder. Lo siento. Creo que hice la lista a partir de las cosas que yo me acordaba. Y recuerden que en este grupo la que peor memoria tiene soy yo. Hechiceras, yo me vi Hechiceras, pero en los 2000. Y yo pensaba Sabrina. que me tocaban, hermano. Sabrina, obviamente. Ranger de Texas. Claro, no. Con Chuck Norris. Ranger de Texas es, ¿cómo se llama entonces esa serie en inglés? Texas Ranger. Bueno, chicos, Chuck Norris tuvo mucho. Yo crecí con Chuck Norris porque mi papá era big fan. Entonces, chicos, para ir finalizando y que vaya participando nuestro queridísimo público, que le hemos traído tantos recuerdos, tantas sonrisas esta agradable noche, vamos a empezar a hacer esta pequeña encuesta. Entonces, película favorita de tu niñez, Rafa. Vamos a empezar por Rafa, así como yo los tengo, Rafa, Jan y yo. Uy, película favorita de mi niñez.
Miércoles, no sé. Uy, había una, pero es que esa no era muy conocida. Yo me acuerdo que era, o sea, me marcó porque la vi en cine con mi papá y era una historia tristísima. Se llamaba Natty Gunn. No me acuerdo exactamente de qué era la historia, pero sé que era muy triste. Era una niña por allá como que se le perdía la familia en la guerra, una vaina así, era terrible. Y me hizo llorar en cine. Y creo que desde esa época, cuando era un tierno infante, no lloro en cine. Pero creo que esa podría estar ahí en esa lista. O sea, yo creo que todavía lloro en cine, o sea, todavía, no me pasa como Rafa. En cualquier lado. Serie favorita de los 80, De los 80, los magníficos, también acusados de un crimen que no cometieron como El Renegado. Además, porque eran las series que contaban la historia en el intro, ¿no? Los magníficos eran básicamente un grupo de autodefensa. Sí. ¿Sí? Así es. Como Batman. Bueno, los 90s. Serie favorita de los 90. De los 90s, uy, podría ser, no, de pies a cabeza fue de los 90, sí, ¿cierto? Sí, claro. Sí, esa podría ser. Sí, de pies a Conjunto cabeza. cerrado. Violeta, amábamos a Violeta. ¿Cuál es tu telenovela colombiana favorita, Rafa? Telenovela colombiana favorita, yo creo que Leche, no me acordaba de Leche, pero ahorita que la mencionamos, sí, Leche era una locura, me encantaba. Y series animadas, uy, pues es que hay hartas, pues La top. Supercampeones era una locura, ahorita que salió una versión nueva, fue medio traumático porque me enteré de los nombres originales, entonces Oliver Atom no se llamaba Oliver Atom, Tom Misaki no se llamaba Tom Misaki, Roberto Cediño era Roberto Hongo. A mí me pasó eso mismo con Sailor Moon y Serena y Usagi. Usagi, que se llama ya en japonés. Pero sí, podríamos Bueno, dejar allá ahí en a tu- Supercampeones. Ya rápidamente para dar micrófono. La historia sin fin, serie favorita de los 80, yo creo que Alf. Serie favorita de los 90, Sailor Moon indiscutiblemente. Mi telenovela favorita colombiana, es muy difícil de elegir. De todos los tiempos, la saga Negocio de Familia, pero cuando era pequeña, vean, para mí La Viuda de Blanco era mi telenovela favorita. Yo quería cuadrarme con uno de los gemelos. Los Gemelos Fantásticos. Si tienen el Instagram de alguno, voy a coquetear, me lo pasan y yo les coqueteo. Y por supuesto, series animadas. Bueno, serie favorita de los 90s, no animada, Buffy la Cazavampiros, porque el mundo se tenía que salvar con un disquete. Así la información más importante acerca del mundo de las tinieblas y era en un disquete. De pronto China también, me encantaba. Película favorita de la niñez, creo que todas las películas que aparece Tom Hanks las amaba, o sea, desde El hombre con el zapato rojo, o sea, creo que yo amaba y creo que todavía amo las películas de Tom Hanks, pero creo que todo lo que tenga que ver con Tom Hanks lo amo y amaba todas sus películas. Pero si tú lo piensas, Tom Hanks es terrible porque cada vez que alguien Ay, no viaja me lo con Tom vayas a Hanks le dañar, pasa yo algo no te he malo. dañado nada, yo amo a Tom Hanks. Cada vez que Tom Hanks está en algún lado, en un barco, en un avión, en algún lado, algo Se pasa, lo cae. secuestran, se cae, se hunde, se muere, es terrible. Tom Hanks es No el peor. importa, pero por Pero ejemplo, tú puedes también. cuando mis hijas se enteren de que él hace 17 otra vez y que es él, y esa es la primera película, y después de él hay un montón de otras películas, pues, ¿quién no ama a Tom Hanks 17? O sea, esa película. Bueno, sí, mi mamá lo ama. De pronto puedes conversar con ella. Serie favorita de los 80, Manimal. O sea, esa serie la recuerdo con mucho cariño, o sea, sí. Esa. Serie favorita de los 90, ¿quién manda a quién? Lo recuerdo mucho también, o sea, era como toda una novedad ver un hombre que era el administrador del hogar. Eso casi no se veía mucho en las series. Telenovelas favoritas, En Cuerpo Ajeno, o sea, esa trama. En Cuerpo Ajeno y El Plano. Y series animadas favoritas, muchas, pero revisando recordé Gárgolas, o sea, Gárgolas creo que me gustaba, creo que muchos no vimos Gárgolas, pero me gustaba la serie. Y a mí casi la de los motorizados de martes no me gustaba. Los motorratones de... Ya. Eso. Y entonces, chicos, tómense el micrófono, por favor.
Básicamente, y metan la cucharada porque ya llevamos mucho tiempo. Solo hablando tres. Adri, yo quiero que Adri hable. Pucha, me estaba durmiendo. Ay, no, Adri, no puede ser. Así de bueno estaba esto. Yo aquí ya toda viejita, ya estoy así como me duermo. No, mentiras, mentiras, mentiras. Bueno, imagínense esto. Mi película favorita de la niñez fue E.T. O sea, E.T. Yo tenía un disfraz de E.T. que me heredó mi hermana, me hicieron un Yo disfraz. la vi lo 30.000 odiaba. veces y lloraba todas las 30.000 veces. Además, yo la vi en cine, ¿no? Y yo iba a esos cines donde, o sea, esa película llegó y era, la gente se hacía en las escaleras y todo, o sea, no pasa como ahora que cómo se te ocurre que alguien se hace en la escalera, no, uno se hacía en la escalera porque el teatro estaba a reventar ¿Dónde y la había viste? ¿En el Royal funciones. Plaza? No, yo la vi creo que estaba de vacaciones con mi familia en Cúcuta, entonces fue un cine en Cúcuta, una parte de la familia. Y entonces, y ¿se acuerdan que habían tres? No, ustedes que se van a acordar, habían tres funciones. Yo, por ejemplo, también me vi una que se llamaba La Mochila Azul. Y entonces con mi mamá llegamos a verla a la 1 y terminamos viéndola a las 5 porque se acababa la función y uno tenía que seguir en la fila y esperar a la siguiente función. Y luego la gente entraba, lo pisaba uno, lo empujaba, lo jalaba. Adri, eso duró hasta finales de los 90s. Yo películas así. Ay, Papá Yo regañaba. recuerdo haber visto La Mochila Azul, bueno, de eso no hablamos de películas, pero yo lloré. recuerdo ver La Mochila Azul sola en televisión, porque también veía mucho película mexicana. Porque Sí, sí, claro. Las mexicanas eran pero total, pero La Mochila Azul, eso era de llorar. Mi serie favorita de los 80, Los Años Maravillosos, sí. O sea, y la estoy volviendo, lo que decía Giovanna, y la estoy volviendo a ver en City TV los domingos, que es como hacen una vaina como de 6 a 8 de la noche, es lo máximo, como una maratón. La amo, y además yo estaba enamorada de ese gordito, me parecía lo máximo. pues es que es lindo. ¿Fue el gordito de Kevin? Claro, era lo más, Sí, nada más como no. tuerce ese ojo, él habla y cierra un ojo, pero no, pero como es algo automático, y uno es como, oh, muero. Una serie favorita de los 90, ¿esa era colombiana o era de fuera? Ay, no, esperen, había una serie que cuando yo era niña se llamaba La Familia Ingalls, eso era lo máximo, porque eran una familia en la pradera. Yo no creo que ustedes se acuerden. Yo era muy chiquitica la familia Ingalls, a mí me encantaba. Yo solo la debieron haber pasado muchísimo. Pero bueno, la serie favorita... En una época, mi mamá la veía. Fama. Mi serie favorita de los 90 fue Fama. No, yo moría con esa serie, parecía lo mismo. Que después hicieron la peli. Y aún yo creo que siguen haciendo cosas de Fama, era lo máximo. Wow, telenovelas colombianas, yo me debato entre Los Cuervos, La Abuela, o sea, no sé. Bolívar, el hombre ¿cómo era? Bolívar, el hombre, ay, ¿cómo era que se llamaba esa serie? El hombre de las dificultades era Bolívar. El Virrey Solís. Bueno, y luego las nuevas, claro. ¿Cómo es? Betty la Fea y todas esas que son más modernas. Y series animadas, ahorita miren, a mí me tocaba Los Picapiedra, el Pato Negro, el Pato Lucas, me tocaba ¿cómo se llamaba? El que perseguía al otro, ay, el Correcaminos. Todos persiguen a otro, ¿verdad? Máximo, el Correcaminos era lo máximo. El Conde Eso sí, Pátula, no lo hemos nombrado. Ay, Conde Pátula no me gustaba, era tan bobo, ya toda grandota. No había una que también se llamaba Hotel Transilvania. No, esa es una película. No, ese era, el Conde Pátula tenía mucho de esto, sí, el Conde Pátula. Y luego me encantaba el Chavo, porque yo sí empecé el Chavo cuando recién se inauguró. Entonces yo sí empecé a ver la serie desde cuando empezaron. Y a mí me encantaba, así moría. Adri, ¿tú fuiste a la caminata a la solidaridad de la que vino el Chavo? No, yo nunca fui, a mí no me gustan mucho ir a los lugares tan concurridos, se me desesperan. O sea, que era de montarse en la pared para poder ver a Chespirito. No. O sea, que era como... Mire, cuando vino Menudo, que Menudo era una cosa absolutamente loca, yo no fui, o sea, yo decía, no, a mí me van a matar, o sea, me pisan, si no, ya me daba angustia ir al cine porque me pisaban, y yo moría de amor por Menudo. Ustedes creen que mi sobrina dice que Menudo era ¿cómo se llaman estos donde estaba Harry Styles? Como One Direction. Sí, que ese era el One Direction de nosotras.
Menudo era el One Direction. Mi mamá decía que yo cantaba, que mi canción favorita de Menudo era Súbete a mi moto. Divina. Es que eran muy chéveres No sé si todas. Y los... todavía les sigo diciendo que se suban a la moto o al carro. Algunos dirán que no, otros dirán que sí, una nunca sabe. Yo nunca tuve como esa afición por Menudo, pero tuve un enamoramiento por Ricky Martin. Es decir, teníamos en el cuarto y le dábamos picos, es decir, y nos turnábamos Jennifer Montes. Entonces era muy fuerte. Pero Ricky era de otra tanda de Menudo. No Claro, de se fue de Súbete a mi las moto. últimas, claro, sí. Pero es que Ricky Martin tuvo un boom cuando en la novela mexicana lo contrató, es decir, hubo como muñecos de papel y después, no me acuerdo cuáles son esas novelas, pero también alcanzaron una estrella. Entonces, pero alcanzar una estrella ya no era con Ricky, era con Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo. Bueno, termine, chicos. A ver, ¿quién sigue por ahí? ¿Quién quiere hablar? Abran micrófonos anárquicamente. Ya me cansé de oírnos a nosotros. Jeffer, ahí sí no quieren, ahí sí. Asus, por favor. Ya no, se fue. Ole, ¿qué pasó? Por ahí estaba Lina. ¿Qué pasó con Lina? Natalia también dice que una historia llamada Menudo. Aló, aló. Acá estoy. ¿Me escuchan? Eso, sí. Cuéntanos. Pues yo de los 80, yo soy modelo 86, entonces, Yo somos pues, contemporáneas. sí, entonces pues no es que tenga mucho recuerdo de los 80 así, pues porque mis 80 pues que tenía 4 años. Pero película favorita en la niñez, creo que se llamaban Los Goonies, esos que fue lo del barco y están, sí, esa me encantaba, yo creo que me la vi muchas veces. Serie favorita, yo creo que también igual que Rafa de pies a cabeza, no me la perdía. Y El Chavo, yo me acuerdo que tenía en Betamax una cantidad de capítulos del Chavo guardados con mi hermano y teníamos unos capítulos súper raros, como cuando Chavo fue a cine, Chavo en Acapulco. ¿No Eran tuviste unos el capítulos. cassette con las canciones del Chavo? Sí, yo tuve la del Churin Churin Chun Flies y bueno, todas esas canciones. ¿Todavía lo tienes? ¿Todavía lo tienes? Yo creo que sí, ya no lo tengo, yo vivo sola, pero creo que mi hermano se quedó con todos esos Betamax, con esos cassettes, creo que eso está en la casa de mi hermano. Y sí veíamos mucho Chavo, nos repetíamos y metíamos porque eso no los había pasado una hija de una amiga de mi papá, que ella era, yo creo que ella sí era de los 80, y ella nos había como heredado esos beta a mi hermano y a mí, entonces era una cantidad de capítulos del Chavo extra muy viejos. Sé, bueno, ¿qué otra? Telenovelas, yo no he sido muy novelera, entonces realmente yo ya las que me acuerdo mucho El Cuerpo Ajeno, esa me acuerdo bastante, es como de las más viejas. Yo me vi Caballo Viejo, pero ya me la vi como cuando, ya después, o sea, como que la volvieron a repetir en algún canal y yo me la vi. Lo mismo que Música Maestro con Pacheco, pues eran como muy viejas, pero no me las vi recién salidas, sino como que me las vi después. Pero ya sí novelas, tal vez Betty la Fea, es como las que recuerdo, pero no era muy novelera. Y series animadas, pues lo que les había escrito, o sea, yo recuerdo los Doomies, mucho, que eran El Tesoro del Saber, me acuerdo. Mira Me que hoy, gustaba mucho Tony Jerry, que otras cosas así veía, ¿no? Esas. Y vimos con mi hermano Caballeros del Zodiaco, obviamente súper fan de Caballeros del Zodiaco, y esas son las que recuerdo. pero claro, Lini, por ejemplo, con los Dummies, nosotros siempre en Latinoamérica hablamos de 31 minutos y lo famoso que es ahora, pero los Dummies era eso, era un programa de noticias, es decir, o sea, yo me acuerdo que yo era fanática de Petronila, yo quería ser como Petronila, así no fuera bonita, porque Petronila no era bonita, era como, como una señora de pelo corto toda rara. ¿Sí son los Dummies o me estoy equivocando de serie? No, los Dummies, sí, Petronila salía, no, sí, Petronila salía. Petronila Chisme. Y los Dummies salían como unas canequitas, ¿se acuerdan? Sí, las canecas y el teléfono público.
Y el teléfono, todo hablaba, y las canecas hablaban, Tiene todo la hablaba. canción, hay una canción del teléfono famosa. Sí. Los teléfonos No, comunican a la gente. Eso, comunican a la gente. Eso. Y ya, eso es como de lo que así me acuerdo de eso. Yo después tuve como una influencia un poco mexicana o venezolana, no me acuerdo, pero pues ya creo que ya ahí estaba más vieja porque me vi como Luz Clarita y esas Luz cosas como... Clarita era Sí, sí. importantísima. Oiga, no me van a decir que ustedes no vieron Verano Eterno. Obvio, sí. Ah, bueno. Sí, eso, esa Sí, no la yo recuerdo tengo mucho, una pero... playlist que es solo canciones de telenovelas. ¿Cuál era Verano Eterno? Una Acuérdenme. argentina. Nada nos puede. Verano del 98, solo que le dijeron verano eterno porque la serie argentina ya en el 98 ya, pues nada. Pero es que Pero- aquí le pusieron Verano Verano Eterno. eterno Se la es la trajeron cuarentena aquí. que estamos pasando. Sí. ¿Quién habló ahí? ¿Quién metió la cucharada? A ver, este verano eterno, bueno, fue a ver qué triste, ¿no? Padre apareció con el verano eterno. ¿Cuál es tu verano eterno? Cuéntanos tus preguntas, tus respuestas. Ya, no quiso volver. Bueno, y Asus no se quería hablar, brújula mágica. Ush, brújula mágica era. Esa era muy La buena. brújula. Ay, ¿saben qué? Perdón, me meto antes de, porque es que una novela que ustedes nombraron ahí, que fue lo máximo, fue Hombres. Ay, eso era lo máximo. Hombres. Todos los hombres eran unos Era- churros. Y la banda sonora, porque en esa época apareció Rosana, y Rosana era lo máximo, y entonces parte de la banda de sonora era de Rosana, pues porque está Margarita Rosa, y entonces este otro le ponía los cachos, y entonces ya se ponía a llorar con esas canciones. No, Eso era lo fue lo máximo. peor que pusieron a hacer nombres, porque todo lo que se demoró en conquistar a esa mujer. Ay, yo sé lo que le costó, y luego, ay, pendejo. Hombres es muy buena porque me parece que, y ahorita que la vi de adulto, Quedó rico, ¿eh? primero me sentí triste Ujú. con hombres, Porque es mucho más suave. El color más concentradito. Más caramelo. Sí, es que es completamente diferente. Y el sabor, uff, mami. Creo que Natalia, Natalia nos acércate está al hablando micrófono. a todos de algo que comió. Ah, sí, parece. Natalia, apague el micrófono. Natalia, apague el Creo que es micrófono. Natalia la que nos está contando, le está contando a la mamá y a todos que sabe delicioso, pero la verdad queremos, Natalia, que nos cuente qué es lo que sabe tan rico. y no, ya nos antojó. Y ya le tocó abrir el micrófono y contar. Sigue Lo que hablando. pasa es que Natalia iba a hablar y apareció otra conversación. Natalia. Sí. Hagamos Nos barra. ¿Nos escuchan? Sí. Creo que debe estar riéndose con el Natalia- micrófono cerrado. Mientras Natalia vuelve a activar su micrófono y termina de comer, de pronto es que también la interrumpimos en un momento. Claro, brújula mágica. También hay un montón de cosas que son de programación educativa que en su momento uno consideraba que no era educativo. Es decir, brújula mágica era divertido por eso, porque era como que te ponían las manualidades, ellos estaban siempre en un parque todos estrafalarios ahí diciendo. O sea, por ejemplo, yo siempre, para mí la televisión fue como una fantasía, incluso antes de que yo crecí viendo Padres e Hijos, no los nombramos, por cierto, porque a mi abuelita le gustaba. Y yo me acuerdo que en una época en el colegio era como, en esa casa grababan Padres e Hijos, en esa grababan Okidoki. O sea, había un montón de cosas ahí, como en la televisión colombiana, que era como una gran fantasía y uno no... O incluso con conjunto cerrado, o sea, conjunto cerrado para mí era, yo crecí en un edificio, y por ende no es barrio, no en un barrio, sino es un edificio ahí como en Cedritos, y entonces yo no tenía amigos en la cuadra, pero cuando yo veía conjunto cerrado era como, mamá, ¿por qué no nos mudamos a un conjunto cerrado? Y mamá, ay, sí, tan fácil, ¿no? Tan sencillo, ¿no? Entonces, porque era como que los dramas, y que fulanita del apartamento tal se paró con fulanito del apartamento tal, y era como, ves, por eso es que no tenemos novios, pero después pensé con mi hermana, era como, pero porque queríamos tener novios, como, no sé, ella es mayor. María no querrá hablar. María, nuestra ganadora de la noche, y no hemos anunciado a esta ganadora, por cierto. Eso te iba a decir cuando dijiste, María, que fuera anunciando nuestras... ¿Cómo fue el concurso que hiciste hoy? El concurso que hice yo hoy era adivinar nuestro invitado,
lo adivinaron. Lo adivinaron 2 personas, o sea, vamos a reconocer esos 2 premios porque lo anunciamos en 2 grupos diferentes. Hay un grupo de difusión de la Hablateca, donde yo tengo sus datos de WhatsApp, y yo simplemente mando un mensaje general, y entonces al minuto, si quieren verlo, puedo mandar un pantallazo. María, que no entiendo de dónde, María es compañera mía de la universidad, adivinó que Rafa era Rafa. No sé por qué, ya me lo explicó, si quisiera explicar no lo irá a decir. Y por supuesto, Adri lo adivinó en el grupo de guías al que pertenezco. Entonces fue los que después la apoyaron y dijeron, no, no fue, o sea, Adri fue la que ganó ahí. Entonces son 2 suculentas que haremos efectivas. No sé cuándo, cuando todo esto se acabe, porque pues no nos puede salir más caro el premio que la entregada del premio. Además, le gané a Lina por un pelo, porque yo dije como Rafa y ella puso bajo, claro, este es Rafa. De hecho, yo tuve que revisar la conversación porque yo le daba el premio a Lina. Pero es que porque son igualitos, no has cambiado, Rafa. Igualitos. Tus rasgos, claro, los rasgos no te han cambiado tanto. ¿En serio? Lo único que le ha cambiado es el pelo. Sí, se cayó. Bueno, ¿y quién más quiere hablar? ¿Quién más quiere comentarnos de sus experiencias, de su vida? Bueno, yo tomo la palabra, pero dejan las preguntas, porfis. Ay, sí, claro. Bueno, en películas no me acuerdo cuál era mi favorita, pero sí recuerdo de las primeras películas de cine que vi fue Gasper. En el Teatro Patria, creo que es el que queda ahí al lado de la Cosa de Carabineros en la 7ª. O sea, fue la primera película que tengo Cantón muy Norte, sí, presente. esa es Patria. Sí, la primera película que mi mami nos llevó a cine y da igual, nos sentábamos en el piso porque estaba lleno. En serie de los 80s tengo muy presente el auto, ay, se me olvidó el nombre, Magnífico. Fantástico. Porque, exactamente. Me acuerdo mucho de mi papá y él siempre llegaba feliz y lo ponía y nos hacía sentar a todos a verlo, entonces le tengo mucho aprecio a esa serie. Para los 90s, a mi Rex, el comisario Rex, me fascinaba y yo juraba, era loca por tener ese perro, pero nunca me lo compraron. O sea, déjame decirte que creció mucho y de ser muy cansón. No, pero no creas, para los 14 me regalaban el perrito y como a los 2 meses lo sacaron porque mató otro perrito que teníamos, que era pues una actitud diferente. En telenovelas me acuerdo pues de las primeras que vi, Dayan ya la dijo, La vida de Blanco, y luego le siguió Cartas de Amor. Son 2 que tengo muy presentes de niña. Y la canción todavía suena en una discoteca y me da alegría. Porque la canto, no, acuérdate, María. Acuérdate que esa canción la canto lindo yo. Listo, por ti. Ya queda relacionada ahí. Y para series animadas, pues sí tengo muy presente lo de Dragon Ball y Caballeros, que era un plan con mis hermanos de llegar siempre a sentarnos a verlo, me gustaba mucho. Y ahora frente a lo del premio, yo no sé, pues yo asumí que era Rafa, no lo conozco, mucho gusto, no los conocemos todavía, pero cuando decía que le gustaba montar cicla, me acordé que la única vez que te vi la cara que fue le decía a Dayan, que fue cuando hicimos una hablateca libre, que empezaban a hablar de los segundos nombres, tú mostraste la cara y estaba la cicla ahí colgada, entonces asumí, yo dije, pues debe ser él, pero pues nada, fue puro descarte. Y ya, eso era todo, chicos. Yo no habría descartado algo así. No habría un paradigma, sí, que quería contarle. Un paradigma indiciario. O sea, usted leyó a Ginsburg. Para las que aman la viuda de Blanco, debo contarles que Jorge tuvo al hijo del gordito. No era el hijo. Nos gustan los gemelos. Tuvo al gordito de estudiante en la Santo Tomás en Derecho. Y yo lo miraba y Jorge, ¿a usted no le parece conocido? Y yo, no tengo ni idea quién será. Y él fue el que me lo dijo. No se parecía nada ya a ese niño. Yo no sé cómo pueden identificar a Rafa con el niño, pero las amigas lo pudieron identificar, que eso es lo importante. Que lo pudieron identificar por los rasgos. Yo la verdad, si a mí no me dicen que Rafa, tampoco lo hubiera sabido. Pero muy bien, muchachas. María me pareció esa lógica de bicicleta con la bicicleta que tiene ahí detrás. Hizo esa relación perfecta.
el único hombre que conoce ya que le gusta la bicicleta además, o sea, como que... No, saben que yo creo que para mí fue fácil porque cuando el papá de Rafa falleció hace poco, Rafa subió una foto del papá y él. Entonces ese era, o sea, es que ya teníamos la pista clarita. Y además tú dejas, yo no sé si todavía tienes esa foto en Facebook, Rafa. Tiene una parecida. Sí, pero él dejó mucho rato en su momento cuando su padre falleció. Entonces, pues yo de una, Rafa. Venga, no, pero ¿quién conocía a Rafa en serio, en la vida real? ¿Quién conocía a Rafa? Alce la mano ya. Sí, la vida real. Yo con Adri creo que me crucé una vez en el teleférico de Monserrate, pero no hablamos porque Sí, no nos pero no conocíamos. Como hablamos, que nos sí. vimos ahí de Como, creo que somos compañeros del grupo. Sí. Yo también Pero he visto a Rafa en la calle, pero creo que él no me conocía a mí, pero yo sabía que también él estaba en el grupo. Sí, creo que te he visto también alguna vez, pero así como con... Sí, a mí me parece que creo que fue en el Museo del Oro alguna vez que nos cruzamos y yo dije, este muchacho es Rafa. Este muchacho. Muchacho. Ay, bueno, yo quería preguntarles una cosa de mi niñez, porque yo crecí en Kennedy y en el barrio Kennedy, pero en el centro de Kennedy. Y nuestra casa quedaba enfrente del Teatro Kennedy. Y entonces, ¿cómo era esto de tranquilo en ese tiempo? Imagínense el Teatro Kennedy, ya ni tú lo conoces, Dayan. Eso quedaba, creo que ahora hay una olímpica y en esa esquina creo que hay una olímpica, si no estoy mal. Pero el Teatro Kennedy era lo máximo. Entonces mi mamá nos daba plata y con mi hermanita cruzábamos la calle, íbamos al teatro a ver el matiné de las 11 de la mañana y volvíamos. Nadie nos acompañaba, mi mamá se quedaba en la casa, era un domingo. Entonces, imagínense la tranquilidad, jugábamos jermis, jugábamos ponchados, jugábamos la lleva de colores, jugábamos soldados libertadores y hasta que mi mamá salía a las 10 ya furiosa, ¡se entra ya! Y así nos empezaban a entrar uno a uno. Pero Claro. nunca pasó nada, nosotros jugábamos en la calle desde que yo llegaba al colegio, me quitaba el uniforme, almorzaba, hacía tareas y ahí ya podía salir. Así que estamos hablando de como 4 o 5 de la tarde y ya, como locos salíamos todos. Entonces era muy tranquilo y muy divertido, la verdad. Yo no sé, el asunto de los teatros, yo alguna vez hice un recorrido en el SENA cuando empecé a estudiar cosas de turismo que tenía que ver con teatros y tiene que ver con el hecho de que al llegar los centros comerciales lo que hacen es desplazar, o sea, quitarle la clientela pues a los teatros de barrio y no sabía que Kennedy tenía un teatro llamado Teatro Kennedy. Claro, ¿cómo Una tesis al respecto. así? Era lo máximo, o sea, uno iba allá, a mí mi mamá me daba la plata, nos íbamos las dos chiquitas, cruzábamos la calle, pagábamos nuestros matines, nos comprábamos nuestras palomitas, veíamos, no sé, David y Goliat, yo no sé con aquel Pulgarcito, Blancanieves, todas esas vainas así, pero esas de Hollywood de hace 1000 años. Era Y muy todavía ¿Hacemos a Frío Pack? No lo quitaron, por eso te digo que creo que ahí, porque yo hace 1000 años no voy por esa zona, yo creo Pero el que edificio lo último existe. que vi fue una olímpica. Voy a exigir que me pases Sí. la ubicación por Google Maps. Sí. Yo fui a los teatros a los que yo por ejemplo, vi Toy Story. En los 90 yo vi Toy Story en estreno y fue en ese teatro que queda detrás del, pues sí, del Pussycat, el que ahora es un edificio. Ahí había un teatro que además tenía escaleras eléctricas por dentro. Entonces yo me acuerdo que yo toda la vida pensé que era el teatro que queda enfrente de la Biblioteca Nacional, pero no, es el que queda abajo de la séptima, que ya pues no queda, el edificio no existe, no me acuerdo el nombre del teatro, pero solo sé que cuando yo vi Toy Story por primera vez fue como, wow, esto es real, o sea, porque es la primera película de animación en 3D, entonces fue como, ¡ay! Cómo se ve real todo, ya ahorita que soy grande me siento como engañada en mi inocencia, así. Entonces, ¿qué otras cosas? Porque están tan callados hoy, después nos preguntarán acá. Yo lo otro que yo dije en el chat fue, por ejemplo, en mi caso, yo jugué en la calle en el momento del apagón. Laura Gaviria. O sea, en esa hora no había televisión, mis papás escuchaban radio, todo el mundo salíamos Nació la Luciérnaga, para eso nació la Luciérnaga en ese momento. Era ese programa de Hernán Peláez, sí. Como yo vivía en Bucaramanga, salíamos a la verja o salíamos a la calle, todos los vecinos se sentaban con su silla a sentir el fresco de la noche y los niños salíamos a jugar a las escondidas. Yo literalmente americanas.
Sí, nosotros jugábamos a eso. Entonces ahí, y pues yo ya era una adolescente jugando con los niños del barrio, pero era que no había mucho que hacer. Y la verdad, no hacía tareas con vela. A mí eso de hacer tareas con vela nunca me funcionó. A mí me tocó, mi mamá decía como, "Ay, ya, pero ¿por qué?". Yo, Oigan, de dónde sale lo de las escondidas americanas? O sea, ¿por qué americanas? ¿Alguien fue a Estados Unidos y volvió con esas reglas? No sé, yo no, solo, yo no me las sabía de las americanas, yo jugaba a las escondidas, no sé cuáles son las americanas. esto porque uno ¿Cómo nunca así que no conocía a sabes nadie que cuáles jugaba son las escondidas americanas? No No, sé, ¿Es en serio, Giovanna? Los no, americanos no ¿Sabes sé, cuáles son las escondidas americanas? no sé, o sea, yo solo jugaba a las escondidas. A las escondidas jugaba y a la lleva. O sea, yo, eso de las escondidas americanas, no sé, eso me parece. las escondidas americanas. ¿Qué? Alguien que ¿Qué explique dijiste? cómo funcionaba, cuáles eran las reglas. Ah, pero era muy fácil. Primero, nosotros lo jugábamos con un tarro. Entonces, alguien cogía y pateaba el tarro lejos, re lejos, re lejos. Y uno ya había ojeado con el que uno se quería esconder. Y entonces uno corría para un lado y él también corría para ese lado. Y uno se daba besitos. Hasta que se empezaban a salir todos del escondite. Eso se demoraba. Porque no, en realidad no eran las escondidas, era una gran excusa. O sea, era como, Nadie ¿dónde están? quería salir. Y también el que le tocaba buscar era como el que le tocaba quedarse ahí. Porque nadie lo quería. Oh. De pronto tú eras esa, Joana. Yo creo que yo era esa. La verdad también era que era la niña más grande con la que jugaba y no me quería besar ni darme picos con un niño de 8 años, la verdad. O sea, la verdad es que para los años 90, ¿el apagón fue en qué año allá? 91, 92. Mi mamá dijo 94, ya no sé quién tiene razón. Fue en el año 92. 92. Yo entré al colegio en ese año, entonces aprendí a escribir a la luz de la vela, es decir, como mi mamá me mima, así, todo eso. No, o sea, tenía como que 12 años, Rafa, teníamos. Sí, yo estaba en séptimo. Entonces teníamos como 12 años, 13, entonces si yo jugaba con los niños de 8, que la verdad no me parecían atractivos tampoco para darle picos, entonces no jugábamos a nada americano. No sé si ellos quisieran. En ese momento, no lo sé, la verdad lo estoy pensando, pero yo no jugaba a ninguna cosa americana. Literal, era las escondidas, contábamos, nos íbamos a esconder y ya. Yo no me daba picos con nadie. Yo no me di Como picos Dios, con nadie, sino hasta que fui muy grande, la verdad. Mucho como más Dios grande. dispone en las escrituras. Jugaba usted. Como Puede viene en la pasar. Torá, como las reglas que vienen en la Torá. Me falta aquí. Susi, tu ranking. ¿Quién más nos quiere decir su ranking? Aquí Bueno, estamos, póngalo, pues, y yo hago mi ranking. pero para allá, para hoy. Póngame la diapositiva, colabóreme. Ay, Dios Eso le mío. pedimos que Pero sacara un sin papel. regaño. Eso solo le hacemos a María, que ganó la suculenta al día. Ay, ¿qué ganó María? Que es la suculenta. Bueno, mi pequeño travieso ha llamado, pues, una mata, una suculenta. Ah, uy. Si Ya, hubiera ya ganado, María está Jeffer en... que estaba esperando una chica suculenta. Un rico suculento. una suculenta cena, no sé. No sabía que María estaba se ha vuelto campesina. Pero A si ver, ese compañero, premio que empiece. yo ofrecí, no importa si son campesinos o no. Se ha vuelto agricultora urbana. Bueno, película favorita de mi niñez. Yo nunca fui obsesivo con películas. O sea, creo que todos los niños tenían como una película que veían una y otra y otra y otra vez. Yo no tuve ninguna que recuerde. Pues El Rey León fue una película importante, creo. Series de los 80. ¿Pueden poner la diapositiva de los 80, por favor? Ay, pero también. A ver. Salvado por la campana me gustaba. Pero No, esa era más ninguna de esas. noventera. Ninguna de esas. Y las de Doggy House, anime yo que me me acuerdo. gustaban las de anime que me gustaban de los 80 las vi en los 90.
Entonces creo que no cuadran. Y de las novelas de los 80, las poquitas que he visto las vi ya mucho después. Por ejemplo, Los Victorinos, gran producción. Me llama mucho la atención de Los Victorinos, por ejemplo, cuando toda la parte del victorino de clase media, que es que el papá es de la Napo, que el chino termina en el M19, y cuando están hablando de la campaña de la generala, de la hija de Rojas Pinilla, también tratan toda la problemática de la hechura de la avenida Circunvalar. O sea, muestran al papá del victorino de clase media hablando en los barrios, oponiéndose a la avenida Circunvalar, porque la avenida ¿Es Circunvalar... una hablateca de los victorinos? ¿Cómo? Podríamos hacerla, una hablateca de los Marica, victorinos. una hablateca de los victorinos, después de la de porno. Ah. Está agendada. Lo que pasa es que tenemos que empezar a decirles cuál es la agenda de cada mes, porque trabajamos de mes en mes. Pero sí, una de los victorinos aguanta. Uy, los Bueno, victorinos, muy los victorinos. vuelva a poner la cosa del ranking. Serie favorita de los 90. Uf. No, esperen. Voy a empezar con las series animadas. Series animadas que me gustaban mucho de niño, Garfield, por ejemplo. Pero como les digo, yo fui un niño privilegiado que tuvo Cartoon Network, desde el 94 y recuerdo el estreno de Garfield en Cartoon Network. Entonces, Garfield, las caricaturas de Cartoon Network como Johnny Bravo, como Dexter, La Vaca y el Pollito nunca me gustó. Vaca y Pollito. Uy, no, la vaca y el Pollito era muy frito. A mí sí me gustaba y me encantaba el primo deshuesado. O sea, el primo deshuesado y el señor ¡sin pantalones! Sí, era bueno. Esas caricaturas de Cartoon Network, de anime Ranma y medio, yo creo que fue la que más me gustaba en esa época. Ranma, sí, yo creo que Ranma me gustaba más que Supercampeones, Caballeros del Zodiaco. Sailor Moon también la veía, estaba en quinto de primaria cuando la veía, pero no podía reconocer que la veía porque era una serie de niñas, ¿no? Entonces... Jeffer fue la primera persona a la que le confesé en mi vida que yo hacía guiones de Sailor Moon, se me hacía la cosa más ñoña y extraña del universo. Ahora ya cualquiera hace cualquier cosa. Sí, Sailor Moon sí la veía, pero no podía reconocerla en público. Y creo que a muchos niños les pasaba. Pam, pararam, pam, pararam. Y, sí, de las animadas esas. Y telenovelas, Leche es una maldita genialidad. Y lo voy a decir siempre. Qué maldita novela tan buena. Yo creo que como Leche no vi nada. ¿Ah? Pero era como un seriado, no creo que sea. Sí, pero como en Colombia todo lo que pasa por la noche es una novela. Sí. Entonces la meto dentro de la... Y además que también estaba Flora Martínez en Leche. Uy, sí. Todos, el amor Creo de que la buscaré a ver si me acuerdo. Yo la verdad no me acuerdo. Sí, no, Yo sí, no no. me acuerdo De esa época. ¿Alguien se acuerda de Fuego Verde? Sí, claro. Me acuerdo de la entrada, pero nunca la vi. Recuerdo que ¿por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Me daba miedo el inicio. Las piernas esqueléticas. Había muchas cosas ahí. Recuerdo mucho que con mi abuela, como en el 97 quizás, 96, 97, volvieron a pasar Lola Calamidades en el canal A. Y la vimos completa. Era una historia de una vieja que vivía en un cementerio, o sea, re creepy. Bueno, Faber quiere hablar de Patillas, Guerra y Paz. Faber. Eso ya es muy posterior, Faber. Creo que sí. Eso es yo como creo de que los... mientras Faber alista el micrófono, por ejemplo, una de las series que era infaltable en mi casa era Conjunto Cerrado y la daban los jueves a las 6 de la tarde. Y yo no sé si podríamos consultar en calendario, pero en 1996 salió, bueno, este es el primer fin del mundo que yo siento real, pero yo me acuerdo que en el 96 dijeron que se iba a acabar el mundo y se iba a acabar el 6 de junio de 1996 a las 6 de la tarde y por ende tocaba orar, porque también yo estaba en un colegio de monjas y entre las niñas habían esos chismes y lo único que dijimos con mi hermana, no, Jennifer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver Conjunto Cerrado o vamos a rezar para que no se acabe el mundo. ¿Ya sabes por qué se iba a acabar? Cristo. Es decir, si alguien 666 creo. O sea, yo no sé, pero 96, más 6, día 6, alguna cosa de esas. 96,
el día 6 de junio a las 6 de la tarde. O sea, ese día van a hacer la bestia y por eso... Oh, era la unión de los 666. No sé, somos un país de católicos. No sé si Faber vaya a contarnos para ir cerrando. Para ir cerrando y anunciando lo que va a pasar esta semana y la próxima. Faber no está. Voy a cerrar. A ver, se fue, nos abandonó. Es que Faber puso arriba, no, ando ocupado, o sea, como que no puedo hablar. Ah, ok. ¿Ven? pero Me pone, porque no, me ando dice el ocupado. chat. Faber, yo nunca vi, por ejemplo, Partillas Guerra y Paz. Pero bueno, vamos. Uy, yo sí la vi, buena. Era tenaz. Sí, porque era bien fuerte el tema. Era A mí bueno. me daba pereza. ¿Sí? Sí, a mí me caían gordos, yo nunca lo vi. A mí me caían gordos. Sí, yo. De verdad, no, ese me gusta. Pero he notado que todo el mundo los ama y hablan de personajes. Yo soy como, siempre que se arma esa conversación, yo me siento excluida de lo que pasó. Marica, Me acuerdo del escándalo del niño, del man de pies a cabeza y su balazo, pues, porque en mi casa se nombró mucho. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes de esta noche. Esta es como una sesión que nos gusta hacer de vez en cuando, como más de micrófono abierto, con invitado especial y todo. Les recordamos que por la Hablateca sigue. No sé si Joana tiene algo listo para mostrarnos. Tenemos un capítulo especial el próximo sábado, así que... ¿Por qué? Porque el próximo sábado es 22 de agosto, es decir, el 22 de abril empezamos esto es como los bebés, uno les acelera los meses hasta que después se aburre contar en los meses. Entonces, el 22 de agosto cumplimos 4 meses al aire y pues obviamente quisimos hacer algo más especial porque además cae en el capítulo 20. Entonces, están invitados a nuestra fiesta de arte. Tenemos a una persona, no sé si la vamos a anunciar de una vez, eso es decisión de Joana, que es siempre la encargada de hacer todo esto, toda esta magia y todas las cosas bonitas. Vamos a hacer una sesión de artes, precisamente porque yo llevo como 50, yo no sé si ustedes saben que me encanta hacerme las uñas, hacerme el art, y desde que me inventé la Hablateca no me puedo pintar las uñas porque no tengo tiempo. Entonces todo es culpa de ustedes, entonces yo decidí que quiero un espacio en el que alguien nos dirija una sesión de arte, entonces un espacio dirigido para ustedes, si están tejiendo, si están haciendo algo que solo quieren abrir sus oídos, simplemente ahí, y vamos a tener un artista que va a dirigir la sesión, entonces va a ser el próximo sábado a las 5:30. La idea es que vengan niños, porque también hay una preocupación muy especial en este encierro, que ojalá al parecer ya se va a acabar. De pronto nos van a soltar y vamos a morir, pero bueno, no importa, el encierro se va a acabar pronto. Entonces esto para que si tienen hijos, niños que estén aburridos un sábado a las 5:30 de la tarde, los pongan ahí a escuchar a Nora y hablar sobre arte en general, hablar de qué es lo que creemos que es arte y estar tranquilos una tarde. Y la próxima semana, por supuesto, todo es una maratón. La próxima semana tenemos 2 invitados porque vamos a hablar por primera vez de un tema que no tengo ni la menor idea, porque Joana y yo lo discutimos y está muy conectado con esto, y es no somos jugadoras de nada, nunca tuvimos consolas. Bueno, yo tuve PC y jugaba en el computador, pero vamos a hablar de juegos, de videojuegos, y tenemos un invitado especial que anunciaremos más adelante, pero que muchos de ustedes les es familiar. 2 invitados, perdón. Vamos a tener, no están esta noche acá, pero vamos a tener a Santiago Vega nuevamente, y por supuesto a Andrés Gómez, que es viejo amigo, no de la casa, pero viejo amigo mío y de algunos de ustedes. Entonces, vamos a discutir esto sobre videojuegos, y ya en septiembre, no sé si les empezamos a mostrar pues el calendario de lo que queremos hacer para, pues será que me programamos para la sesión de tal, porque es que sí, las sesiones que ustedes nos piden las estamos desarrollando y tenemos, ahora planificamos en grande. Entonces, con invitados anticipados. Pues además de que nos toca planificar, porque no es como cada miércoles cuando se acaba, es como, ¿qué vamos a hacer en otros 8 días? No, chicos, o sea, esto es la difusión, o sea, y más en esta semana, que son 3 difusiones en una semana, y se nos sale así de fácil. Y no Asus, no es Andy, como ya lo dijo Dayan, creo que va a estar el próximo miércoles. En la sesión del sábado es Nora, creo que algunos... También la algunos que son pues los conocidos de Dayan por la otra esfera, por el otro lado, por algunos de los lados de Dayan, creo que saben quién es Nora.
Entonces, vamos a tener un artista y pues la idea es poder charlar de arte, poder charlar de otro tipo de cosas y también, pues no sé, también la idea es que sea un poco más familiar, entretenernos en función no solamente de hablar, sino de ser artistas, no solamente con la boca, chon, 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 chon. Pero ¿por qué tenías que cerrar de esta manera tan extraña? Sí, creo que Quedó nos pensando en pusimos las Porque profesional ahora. esto es un arte, esto que estamos haciendo. ¿Hablar? ¿Estás hablando de hablar? Ah, ok. Claro. Está hablando de las escondidas americanas. No, no es porque Jeffrey haya hablado que debemos una sesión que todo el público ha pedido. Entonces, gracias chicos por acompañarnos, gracias a Rafa. Mira, hasta allá se hizo la cruz. No sé ya qué está pensando. No jugar escondidas americanas, sino escondidas blowjob. Ya entendimos, ese era el juego que hacía Joana y lo hacía con adultos, así con gente más grande que ella, no con los niños. En el apagón no. Ay, como desaprovechar. Gracias Rafa por acompañarnos en esta noche, poder hablar y recordar nuestra niñez. Gracias a Adri también por su participación y a todos y a cada uno en el chat. Y bueno chicos, chao. Nos vemos el sábado. Por favor, acompáñenos. Bueno, Dibujemos bueno, al menos Las niñas, por favor, las queremos ver más activas. Un abrazo a todas. Cerramos de una vez nuestra transmisión en Facebook y también aquí.